En el año 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, es depuesto por el caudillo Odoacro, un caudillo germano que ha entrado en Roma y la ha conquistado. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a hablar de ello. Si os acordáis, habíamos dicho que en el 395 d.C. el emperador Teodosio dividía el imperio en dos, por un lado Occidente y por el otro lado Oriente. Esta división del imperio intentaba hacer más manejable la situación de crisis que empezaba a ser tremendamente grave. Esta crisis, que había comenzado en el siglo III después de Cristo, había alcanzado en el siglo IV y sobre todo va a alcanzar en el siglo V su máximo pico de tensión, y es lo que va a provocar todos estos acontecimientos que hacen que Roma, la ciudad y la parte occidental del imperio caigan en manos de los germanos. Si observamos el mapa de las oleadas de invasión y saqueo que se produce desde el 370 hasta la caída de Roma en el 476, nos damos cuenta de la gravedad del asunto. En el 370 tiene lugar un hecho fundamental: las primeras invasiones de los hunos. ¿Y quiénes son los hunos? Bueno, pues los hunos es una confederación de pueblos que procede de las estepas de Asia, de la zona oriental de Europa, y que va a venir arrastrando en oleadas a un montón de pueblos con ellos. Estos hunos se dedican fundamentalmente al saqueo, a las expediciones de saqueo, arrase y masacre de la población para volver rápidamente a casa y hacerse con todo el botín que puedan. Los hunos, en su avance, no solamente van a provocar problemas por sí mismos en el Imperio Romano, sino que además van a empujar a un montón de pueblos que huyen despavoridos en cuanto los ven venir. Tanto es así que todos estos pueblos van a convertirse en pueblos federados, acordaos, en esos pueblos que pactan con Roma el asentarse dentro de las fronteras del imperio a cambio de combatir y proteger las fronteras de estas invasiones de los hunos. Desde el 370 hasta el 450, los hunos van a estar dando problemas al Imperio Romano. Pero como hemos dicho, no solamente son los hunos los que dan problemas, sino que además arrastran consigo a un montón de pueblos que intentan penetrar en el imperio para sentirse protegidos y que se asientan mediante pactos federales. Algunos de estos pueblos son los godos, por ejemplo, que se asientan en la zona del Danubio, como los visigodos o los ostrogodos. Estos pueblos asentados en estas zonas, mediante pactos federales, llegará un momento que también se rebelen contra Roma y provoquen expediciones de saqueo hacia la zona de los Balcanes y del Imperio Oriental y desde allí hacia la zona de la propia Italia, saqueando varias veces Roma. El primero de los grandes saqueos de Roma tiene lugar en el 401, cuando el rey visigodo Alarico I se pone en marcha con sus tropas, entra en Roma y la saquea. Alarico había ayudado a Teodosio en sus luchas por el poder y formaba parte del ejército romano. Era, por tanto, parte de esos foedi, de esos pueblos federados que se habían asentado con permiso del emperador dentro de Roma. Sin embargo, los visigodos están cansados del incumplimiento de los pactos, de que no se les entreguen tierras o de que incluso no les llegue la soldada, es decir, no se les pague por sus servicios. Si os acordáis, habíamos hablado de que los emperadores se deponían unos a otros, había luchas de poder constantes. En los últimos 50 años del imperio se suceden cientos de emperadores diferentes y en esas luchas de poder estas tropas federales son usadas por unos y por otros. El caso es que Alarico se siente traicionado. De hecho, el emperador de esos momentos va a alentar a la población romana a atacar y a masacrar a la población federada visigoda que vivía en la zona. El resultado es que se levantan los visigodos, van hasta Roma, saquean la ciudad y ponen en jaque al emperador romano, aunque después se retiran. Tras el primer saqueo de Alarico a Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente se traslada a Rávena y Roma va perdiendo poco a poco su importancia política. Sin embargo, no va a dejar de ser objetivo de los godos, que vuelven a atacarla en el 410. En el 406, sin embargo, hay una oleada más importante todavía de ataques, que es la que se produce en esta línea roja que podéis observar en el mapa, y es la que atañe a los vándalos, a los suevos y a los alanos, pueblos que penetran por la frontera del Rin y arrasan la Galia, la península ibérica y todo el norte de África. Estos pueblos son tan agresivos que para expulsarlos los emperadores romanos van a pedir a los visigodos que acudan a Hispania y los derroten. Y eso harán. Desde Italia las tropas visigodas acudirán hacia Hispania, derrotarán a los vándalos, a los alanos y a los suevos y finalmente se asentarán en zonas de la Galia.
Con tanta invasión, con tanto saqueo, lo que estamos asistiendo es a una barbarización del Imperio Romano. No solamente los pueblos germanos se han asentado dentro del imperio, han pactado con Roma y forman parte de su ejército, sino que además van a ir cobrando cada vez un papel más importante, porque forman parte de esas luchas de poder entre emperadores, ayudando a unos o a otros a tomar el poder y el control por la fuerza, y porque incluso van a deponer a emperadores y van a ofrecerles sus servicios militares a los candidatos que ellos elijan, que al final se acaban convirtiendo en una especie de títeres que son manejados por los caudillos germánicos. El golpe de gracia se produce en el 476 cuando el caudillo germánico Odoacro entra en Roma, la saquea y esta vez no se queda ahí. Depone al último emperador, a Rómulo Augusto, y termina con el poder de los emperadores romanos en la parte occidental del imperio. El resultado, por tanto, es la desmembración en pequeños trocitos del Imperio Romano de Occidente, que se ha quedado sin emperador, y, sin embargo, el mantenimiento del Imperio Romano de Oriente, que a partir de ahora vamos a conocer como Imperio Bizantino, porque Constantinopla vuelve a ser recordada por su nombre griego, Bizancio. Esta zona del imperio va a permanecer hasta el siglo XV en pie, en manos de un emperador de Oriente, mientras que el imperio occidental se va a ir desmembrando en pequeños reinos germánicos, cada uno de ellos liderados por un rey que es elegido entre los nobles que dirigen los ejércitos de los germanos. En la zona de la península ibérica tenemos el reino visigodo de Toledo y el reino suevo. En la zona de la Galia vamos a tener el reino de los francos, que poco a poco va a ir creciendo y expulsando al resto de tribus que se van a ir moviendo. La zona de Italia va a quedar en manos de los ostrogodos. En la zona de las Islas Británicas se van a asentar los anglos y los sajones. Y en la zona del centro de Europa, los alamanes. El cambio tan importante que supone la ruptura de la unidad política, territorial, de idioma, económica que había supuesto el Imperio Romano durante los últimos 500 años para Europa occidental hace que los historiadores decidan tomar el 476 como la fecha, el hito que pone fin a la historia antigua y da comienzo a la historia medieval. Vamos a empezar ahora a hablar de antigüedad tardía o de periodo alto medieval, según los historiadores, y vamos a hablar de una realidad totalmente diferente, que en este caso estudiaréis en segundo de la ESO.